La batalla de la mente de Joyce Meyer. Capítulo 1. La mente es el campo de batalla. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De las anteriores escrituras deducimos que estamos en guerra. Por el estudio cuidadoso de este versículo nos enteramos de que nuestra batalla no es en contra de otros seres humanos, sino contra el diablo y sus demonios. Nuestro enemigo Satanás intenta derrotarnos con estrategia y falsedad, mediante planes bien calculados y engaños deliberados. El diablo es un embustero. Jesús lo llamó mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44. Nos miente a ti y a mí. Nos dice cosas de nosotros, de otras personas y de las circunstancias que simplemente no son verdad. Sin embargo, no nos dice toda la mentira de una sola vez. Comienza bombardeándonos la mente con un patrón ingeniosamente imaginado de fugaces pensamientos irritantes. Él conoce nuestras inseguridades, nuestras debilidades y nuestros temores. Sabe qué nos molesta más. Está dispuesto a invertir todo el tiempo que haga falta para derrotarnos. Uno de sus puntos fuertes es la paciencia. Derribando las fortalezas. 2 de Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo Jesús. Mediante su cuidadosa estrategia y su astuto engaño, Satanás intenta levantar fortalezas en nuestra mente. Una fortaleza es una área en la cual nos mantiene en atadura, en prisión, debido a cierta manera de pensar. En este pasaje, el apóstol Pablo nos dice que tenemos las armas que necesitamos para vencer las fortalezas de Satanás. Aprenderemos más acerca de estas armas después, pero ahora mismo, por favor, observa que otra vez vemos que estamos enzarzados en una guerra, la guerra espiritual. El versículo 5 nos muestra claramente dónde está situado el campo de batalla en el cual se desarrolla esta guerra. La traducción de la Biblia de las Américas nos dice que hemos de empuñar estas armas y refutar los argumentos. El diablo discute con nosotros, nos ofrece teorías y razonamientos. Toda esta actividad tiene un lugar en la mente. La mente es el campo de batalla. Resumen de la situación. Así que hasta ahora hemos visto que 1. Estamos enzarzados en una guerra. 2. Nuestro enemigo es Satanás. 3. La mente es el campo de batalla. 4. El diablo se ocupa diligente en levantar fortalezas en nuestra mente. 5. Lo hace mediante estrategia y engaño. 6. No tiene prisa, se toma su tiempo para llevar a cabo su plan. Examinemos su plan con más claridad mediante una parábola. El lado de María. María y su esposo Juan no están disfrutando de un matrimonio feliz. Hay conflictos entre ellos todo el tiempo. Ambos están enfadados, amargados y resentidos. Tienen 2 hijos que se están afectando con los problemas del hogar. El conflicto se está reflejando en su rendimiento escolar y su conducta. Uno de los hijos presenta problemas estomacales causados por los nervios. El problema de María es que no sabe cómo permitir que Juan sea la cabeza de familia. Ella es mandona, quiere tomar todas las decisiones, manejar el presupuesto y disciplinar a los hijos. Quiere trabajar para tener su propio dinero. Es independiente, gritona, exigente y regañona. Ahora puede que estés pensando, lo que necesita es conocer a Jesús. Ya lo conoce. María recibió a Jesús como su Salvador hace 5 años, 3 años después de que ella y Juan se casaran. ¿Me quieres decir que no ha habido un cambio en María desde que recibió a Jesús como su Salvador? Sí, ha habido un cambio. Ella cree que irá al cielo. A pesar de su mala conducta, le hace sentir condenación constante. Ahora tiene esperanza. Antes de que conociera a Jesús se sentía desdichada y sin esperanzas. Ahora solo se siente desdichada. María sabe que su actitud está mal. Ella quiere cambiar. Ha recibido consejo de 2 personas y se presenta en casi todas las filas de quienes piden oración para vencer la cólera, la rebelión, la falta de perdón, el resentimiento y la amargura.
¿Por qué no ha podido mejorar más? En Romanos 12:2 se encuentra la respuesta. No te adaptes a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. María tiene fortalezas en su mente. Han estado ahí durante años. Ella ni siquiera sabe cómo llegaron allí. Entiende que no debería ser rebelde, dominante, regañona, etc. Pero no sabe qué hacer para cambiar su naturaleza. Parece que simplemente reacciona en ciertas situaciones de una manera impropia, porque no puede controlar sus actos. María no puede controlar sus actos porque no controla sus pensamientos. No controla sus pensamientos porque hay fortalezas en su mente que el diablo puso allí desde muy temprano en su vida. Satanás empieza a desarrollar sus bien urdidos planes, a sembrar su engaño deliberado a muy temprana edad. En el caso de María, sus problemas empezaron hace mucho tiempo en su niñez. Cuando era niña, María tenía un padre sumamente dominante, quien a menudo le daba nalgadas solo porque estaba de mal humor. Si ella se equivocaba en un movimiento, él descargaba su cólera sobre ella. Durante años sufrió inerme mientras su padre la maltrataba a ella y a su madre. Él le faltaba el respeto de todas las formas a su esposa y a su hija. Sin embargo, el hermano de María nunca parecía hacer nada mal, parecía que lo favorecía solo por ser varón. Cuando María cumplió los 17 años, ya Satanás le había lavado el cerebro, diciéndole mentiras por este estilo. Los hombres se creen que son importantes, son todos iguales. No se puede confiar en ellos, te lastimarán, se aprovecharán de ti. Si eres hombre, ya tienes resuelta la vida. Puedes hacer lo que quieras. Puedes mantener a la gente que te rodea, ser jefe, tratar a la gente como te parezca y nadie puede hacer nada al respecto, especialmente las esposas e hijas. Como resultado, María estaba decidida. Cuando pueda escapar de esto, nadie podrá abusar de mí otra vez. Ya Satanás estaba librando la guerra en el campo de batalla de su mente. Dale vueltas a esos pensamientos una y otra vez en su cabeza, cientos de miles de veces durante un periodo de 10 años y mira a ver si estás listo para casarte y volverte una dulce esposa sumisa y amante. Incluso, si por algún milagro desearas hacerlo, no sabrías cómo hacerlo. Esta es la clase de embrollo en que María se encontraba hoy. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer cualquiera de nosotros en semejante situación? Las armas de la palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. Aquí Jesús nos dice cómo hemos de lograr la victoria sobre las mentiras de Satanás. Tenemos que adquirir el conocimiento de la verdad de Dios en nosotros, renovar nuestra mente con su palabra y después emplear las armas de 2 de Corintios 10, 4, 5. Derribar la fortaleza y toda cosa altiva que se levante contra el conocimiento de Dios. Estas armas son palabras recibidas por medio de las prédicas, enseñanzas, libros, cintas, seminarios y estudios bíblicos privados. Pero tenemos que permanecer, o sea, perseverar en la palabra hasta que se convierta en la revelación dada por la inspiración del Espíritu Santo. Perseverar es importante. En Marcos 4:24 Jesús dice: La medida con que medís seráis medido. Virtud y en conocimiento. Repito, tenemos que continuar usando el arma de la palabra. Otras dos armas espirituales disponibles para nosotros son la alabanza y la oración. La alabanza derrota al diablo más rápido que ningún otro plan de batalla, pero tiene que ser genuina alabanza de corazón, no solo de dientes hacia afuera, o un método que se prueba para ver si da resultado. Por otra parte, la alabanza y la oración implica la palabra. Alabamos a Dios de acuerdo con su palabra y su bondad. La oración es la relación con la divinidad, es venir y pedir auxilio o hablar con Dios de algo que nos preocupa. Si quieres tener una vida en oración eficaz, desarrolla una buena relación personal con el Padre. Sabe que Él te ama,
que Él está lleno de misericordia, que te ayudará. Conoce a Jesús, Él es tu amigo, murió por ti. Conoce al Espíritu Santo, Él está contigo todo el tiempo como a tu ayudador. Permite que te ayude. Aprende a llenar tus oraciones con la palabra de Dios. La palabra de Dios y nuestra necesidad es el fundamento sobre el cual venimos ante Él. Así, nuestras armas son la palabra empleada de varios modos, tal como Pablo nos dice en 2 de Corintios. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Nos hacen falta armas espirituales porque estamos combatiendo contra espíritus maestros, sí, incluso el mismo demonio. Aún Jesús empleó el arma de la palabra en el desierto para derrotar al diablo. Lucas 4, 1 al 13. Cada vez que el diablo le mintió, Jesús respondió, escrito está, y citó la palabra. En tanto María aprende a usar sus armas, empezará a demoler las fortalezas que han sido erigidas en su mente. Conocerá la verdad y le hará libre. Verá que no todos los hombres son como su padre terrenal. Algunos lo son, pero muchos no. Su esposo Juan no lo es. Juan ama mucho a María. El lado de Juan. El otro lado de la historia implica a Juan. Él también ha tenido problemas que son factores contribuyentes a la situación que él y María enfrentan en su matrimonio, su hogar y su familia. Juan debería haber tomado su posición como cabeza de familia. Dios lo ha destinado a ser el sacerdote de este hogar. Juan también ha nacido de nuevo y sabe cuál es el orden adecuado para la vida familiar. Sabe que no debería permitir que su esposa manejara la casa, el presupuesto familiar, a los niños y a él. Sabe todo esto, pero no hace nada al respecto, excepto sentirse derrotado, mostrarse retraído y refugiarse en la televisión y los deportes. Juan se está escondiendo de su responsabilidad porque odia las confrontaciones. Prefiere adoptar una actitud pasiva, pensando, bien, si dejo todo así, quizás se resuelva por sí solo. O inventa excusas por no actuar diciendo, oraré por eso. Por supuesto, es bueno orar, pero no como un modo de evadir las responsabilidades. Permíteme aclararte lo que quiero decir cuando afirmo que Juan debería asumir la posición que Dios le ha destinado en el hogar. No me refiero a que él debería presentarse como ese señor macho, alardeando y hablando de su autoridad. En Efesios 5:25 nos enseña que el hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Juan necesita asumir su responsabilidad y con la responsabilidad viene la autoridad. Él debe ser firme con su esposa, amoroso pero firme. Debe asegurarle a María que aunque ella haya sido lastimada cuando era niña, al entregarse a Dios mediante su confianza en Él, ganará confianza en que no todos los hombres son como era su padre. Juan debía estar haciendo un montón de cosas, pero lo mismo que María. Él también tiene esquemas mentales que le abren la puerta al diablo para mantenerlo cautivo. También hay una batalla en pleno frago en la mente de Juan. Al igual que María, abusaron de él verbalmente en su niñez. Su dominante madre tenía una lengua afilada y con frecuencia le decía cosas muy hirientes como Juan, eres un desastre, nunca llegarás a hacer nada. Juan intentó complacer a su madre con todas sus fuerzas porque deseaba ardientemente su aprobación, como todos los niños, pero mientras más se esforzaba para lograrlo, más errores cometía. Tenía el hábito de ser desmañado, así que su madre todo el tiempo le repetía, ¡qué torpe! Era, por supuesto, él dejaba caer las cosas porque estaba tratando con tanto empeño de complacer que se ponía nervioso y echaba a perder sus intentos. También sufría algunos desafortunados rechazos de niños con quienes deseaba hacer amistad. Ese tipo de cosas nos sucede a la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Pero para Juan fue devastador porque ya había sufrido el rechazo de su madre. Y también hubo una chica que le gustaba de veras en sus años de escuela superior, quien lo rechazó por otro muchacho.
Para cuando todas estas cosas habían dejado su marca indeleble en la vida de Juan, y el diablo había bregado diligente en él, erigiendo fortalezas en su mente durante años y años, Juan sencillamente no tenía valor para hacer otra cosa, sino quedarse quieto, tímido y retraído. Juan es un tipo de persona apacible que simplemente decide no hacer olas. Durante años ha recibido ideas dirigidas a él que son por este estilo. No sirve de nada decirle a nadie lo que piensas. De todas formas, no van a oír. Si quieres que la gente te acepte, lo único que puedes hacer es seguirles la corriente. Las pocas veces que trató de hacer valer su punto de vista en algún asunto, parecía que él siempre terminaba perdiendo. Así que al final decidió que las confrontaciones no merecían la pena del esfuerzo. De todas formas voy a perder al final, razonaba. Así que, ¿para qué empezar algo? ¿Cuál es la respuesta? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Lucas 4, del 18 al 19. Con los problemas conflictivos de Juan y María, no es difícil de imaginar lo que es su vida doméstica. Recuerda, ya dije que había muchísimo conflicto allí. El conflicto no siempre es guerra abierta. Muchas veces el conflicto es una corriente subterránea que ira en el hogar de todo el mundo, que sabe que está ahí, pero nadie le enfrenta. La atmósfera en este hogar es terrible y el diablo está encantado. ¿Qué sucederá con Juan y María y sus hijos? ¿Lograrán vencer? Son cristianos. Será una vergüenza que su matrimonio fracasara y su familia quedara arruinada. Sin embargo, todo está en manos de ellos. Juan 8, del 31 al 32. Será una escritura clave para su decisión. Si siguen estudiando la palabra de Dios, conocerán la verdad y actuarán en la verdad y ella los librará. Pero ambos tienen que enfrentar la verdad acerca de sí mismos y sus pasados, mientras Dios lo revela. La verdad siempre se revela mediante la palabra, pero tristemente la gente no siempre la acepta. Es un proceso doloroso enfrentarnos a través de nuestras faltas y lidiar con ellas. Hablando en general, la gente justifica la mala conducta, permite que su pasado y su crianza afecten negativamente el resto de su vida. Nuestro pasado puede explicar por qué estamos sufriendo, pero no podemos usarlo como una excusa para permanecer atados. Nadie tiene excusa, porque Jesús siempre está listo para cumplir su promesa de liberar a los cautivos. Él andará con nosotros mientras estemos atravesando la meta de la victoria en cualquier campo si estamos dispuestos a llegar hasta el final con Él. La vía de escape. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Primera de Corintios 10:13. Espero que veas en este ejemplo la forma de parábola de cómo Satanás se aprovecha de nuestras circunstancias y edifica fortalezas en nuestras vidas. Cómo libra la guerra en el campo de la batalla de la mente. Pero, gracias a Dios, tenemos armas para echar abajo esas fortalezas. Dios no nos abandona ni nos deja indefensos. En Primera de Corintios, Dios nos promete y nos permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con cada tentación también nos proporcionará una vía de escape, la huida. Cualquiera de nosotros pudiera ser María o Juan. Estoy segura que la mayoría de nosotros encuentra familiar algo de la escena. Sus problemas son internos, radican en sus pensamientos y actitudes. Su conducta exterior es la única y es el resultado de su vida interior. Satanás sabe muy bien que si puede controlar nuestros pensamientos, podrá controlar nuestros actos también. Puede tener algunas fortalezas grandes en su vida que necesitamos derrumbar. Permíteme alentarte diciéndote, Dios está de tu lado.
La guerra está en su apogeo y nuestra mente es el campo de batalla. Pero la buena noticia es que Dios está peleando en nuestro bando.